revolución industrial introdujo un nuevo modelo sociopolítico al mundo, la sociedad del conocimiento. El artículo 6 constitucional establece la obligación del Estado mexicano de garantizar la integración de la misma a través de una política de inclusión digital universal. Hoy en día confiamos en la tecnología para la educación, trabajo, salud, dinero y básicamente para cualquier cosa que hacemos. Existen estudios que demuestran que una persona desbloquea al menos 150 veces al día su celular. Eso quiere decir una vez cada 6 minutos desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir. Lo cual no está del todo mal. La tecnología está aquí para facilitar procesos, tareas y entretenernos. Pero toda esta información genera una huella digital, crea un boceto de nuestra persona en Internet. No es ningún secreto que para todo servicio gratuito en Internet, el método de pago es la información. Quien crea que Amazon es un marketplace o Facebook una red social, no entiende el modelo de negocios de estas grandes empresas. Pero en lo que erramos no es en utilizar estos servicios, es en infravalorar la cantidad de información que producimos y en despreciar su valor. Si cuando compramos algo somos tan críticos, ¿por qué no somos igual al tratar algo de gratuito? Intentar persuadir a las personas no es una práctica actual. De hecho, es una práctica muy vieja. Lo que hoy es preocupante es todo el capital que las empresas invierten en tecnología persuasiva, combinando economía del comportamiento, psicología y neurociencia para intentar que pasemos cada segundo de nuestra vida en la red, porque el tiempo que pasamos fuera de ella es tiempo que ellos no pueden vender. Explota las vulnerabilidades de nuestra mente, con hábitos contrarios a la salud, para maximizar el efecto adictivo y manipular el tiempo que invertimos en ellas, lo que pensamos y lo que hacemos, limitando así nuestro derecho a la libertad de pensamiento. Hoy, todavía nos aterra perder las llaves de nuestra casa, sin saber que vivimos en una casa de cristal. Nos vigilan todo el tiempo y no lo sabemos, porque la mejor manera de vigilar a las personas es cuando no saben que están siendo vigilados. La existencia de la información misma nos hace vulnerables. El uso y la captación de datos masiva puede afectar nuestra privacidad, intimidad, dignidad y reputación. Pero no todo es malo. Hay también nuevas startups de Legal Tech que desarrollan software que promete romper con la brecha de acceso a la justicia mediante legal chatbots. La industria tech es una salida profesional potente para los abogados en un mercado de servicios legales muy competitivos. El derecho, como industria, tiene que incorporar la tecnología como todas las otras. Sin embargo, debemos entender esta nueva revolución y proteger nuestros derechos. Es por eso que el día de hoy hemos abierto un espacio para compartir lo último en derechos y legislación cibernética. El desarrollo tecnológico ha impactado la forma en la que las personas se interrelacionan y las estructuras del conjunto social. Este conversatorio invita a dialogar y reflexionar a través de un diálogo con expertos en la materia sobre la forma en la que la tecnología ha impactado al campo del derecho, los retos a los que el gremio se enfrenta en un contexto acelerado de evolución tecnológica y la forma en que desde el saber jurídico se resuelven los temas que se enfrenta el derecho. Bien, después de la presentación y de que se dan cuenta que tenemos aquí dos extraordinarios investigadores, personas especialistas o panelistas también de lujo, en el que van a tratar precisamente algunos temas de cómo está influyendo la tecnología en el derecho, en el quehacer diario. Creo que esto lo vemos permanentemente cuando entramos a Internet. Cualquier operación que realizamos, en la compra de un boleto, en Amazon, en fin, en donde sea, es lo más visible que tenemos en cuanto a lo que está impactando la tecnología en el derecho. Tenemos inclusive algunos contratos por voz, en algunos casos precisamente la voz es la firma. En fin, hay una serie de cosas y en muchas ramas que he impactado. Yo les puedo decir en algo que conozco un poco, que es el tema notarial. El Colegio de Notarios tiene una red integral notarial, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, con lo cual actualmente tenemos el uso para la firma de copias certificadas, mediante la firma mediante voz, imagen y clave, en fin, y vamos para trabajar ya en el protocolo digital. Pero bueno,
Realmente yo vengo aquí como referee, les decía hace un rato, más bien como moderador, y para hablar en torno a estos temas, vamos a empezar con algunas preguntas, si les parece. Y para empezar, ¿qué vinculación o qué relación hay entre la tecnología y el derecho? No sé, maestra, si usted quiere empezar, primero las mujeres, primero David, no sé. Muchas gracias. Bueno, pues creo que antes de empezar con la respuesta a la pregunta, creo que es una época súper interesante para ser profesional del derecho, porque estamos viendo un punto de inflexión bien interesante, justo la parte en la que estamos viendo que hay una intersección entre tecnología y derecho, que siempre ha habido, porque acuérdense que esto es tecnología, un lápiz es tecnología, que no sea tecnología digital es distinto. Pero entonces, el punto en el que hay una convergencia en el de tecnología y derecho, y hay un cambio en los conceptos fundamentales, ya estamos teniendo un cambio en qué es el dinero, cómo vamos a manejar el tema de responsabilidad, que es la parte más divertida de que hacemos nosotros los profesionales del derecho, ¿verdad? ¿Dónde vamos a colocar la responsabilidad en materia de inteligencia artificial? ¿Quién se va a llevar el golpe? ¿Cada quien su golpe? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué pasa con la generación de nuestros datos? ¿Qué pasa cuando parece que no hacemos nada y estamos generando datos? Creo que todo este punto en el que estamos en el uso de la tecnología, que ya puede tener efectos jurídicos, o que puede tener alguna especie de efecto más adelante, o que estos datos se pueden utilizar, y que eventualmente, pareciera que no, acuérdense, tal vez ustedes sean muy jóvenes para recordarlo, pero cuando alguien decía, pero yo para qué quiero algo privado si yo no tengo nada que esconder. Hombre, si no es que tengas algo que esconder, es que hay un tema de perfilación, hay un tema en el que se pueden hacer patrones de lo que tú quieres consumir, de lo que tú puedes más adelante querer. Eso es lo que puede tener un cierto efecto en ti que no lo estás viendo con la generación de datos. Si alguien te dice ya sacaste el código postal y por eso puede ser que no pagues este préstamo y entonces eso te baja el score de tu préstamo, ¿qué tan válido es que se tomen ese tipo de datos en consideración para que se te dé un trabajo, un préstamo? Y eso es lo que está bien arriba cuando no estamos viendo qué tiene que ver la tecnología. Y ahora, la otra cosa de la intersección de la tecnología, que igual lo podemos tocar un poco más adelante a profundidad, es que igual nosotros en nuestra profesión estamos acostumbrados a artículo fulano dice tal cosa, interpretamos y todo, sí. Pero estamos acostumbrados a tener un piso más o menos parejo. Y esa es otra de las cosas que está haciendo la tecnología en nuestra profesión. Que podemos tener algo que ya, a lo que no estábamos acostumbrados. Ya se nos quitó el piso parejo y decimos, bueno, pues inteligencia artificial no está regulado porque yo no veo ninguna ley de inteligencia artificial. Pero para el momento en el que llega la ley de inteligencia artificial, es que ya es demasiado tarde. Ya pasamos nosotros, los que nos dedicamos a esto, diciendo, ¿qué de lo que existe puedo utilizar? Y esa es otra de las cosas que yo creo que tiene más relación de los efectos de la tecnología en el derecho, que va a cambiar el mindset del profesional del derecho. Ya no es nada más, ¿qué hay? ¿Dónde está la ley? Tiene que haber una ley, porque si hay algo peor, que no exista una ley donde ya es necesario, donde ya lo vemos que se necesita regular, es que haya una mala ley. Una ley con conceptos vagos, con conceptos cerrados, que sí, que efectivamente resulte un stop para la innovación, algo que pueda, y que eso es el lugar común de stop para la innovación, pero que no se tienen conceptos claros. ¿Qué vas a regular? ¿Por qué puede existir la regulación diferenciada? Eso es lo que nos debe cambiar en la mente como abogados. ¿Qué puedo utilizar cuando no tengo piso parejo? ¿Qué le puedo decir a mis clientes? ¿Qué le puedo decir a mis colegas al respecto? Entonces yo creo que hay dos vertientes de cómo está relacionada la tecnología con el derecho. Y ahí se los dejo como abogacas. A mí constantemente me llegan a consultar de repente para trabajos de tesis. Creo que en 2 meses para acá la gente va a empezar a dejar esta tesis. Pero en muchas escuelas de repente sí me llevan a preguntar y me decían, oye, es que fíjate que a mí me gustaría hacer un trabajo de tesis o de investigación, pero de un tema que no sea tan común, pero no se me ocurre cuál. Y la verdad es que cuando ves el tema de derecho tecnológico y digital,
pues tienes un mundo totalmente distinto de situaciones que tú puedes estudiar. Como bien decía Ana Paula, hay cosas que no están reguladas, algunas que están en una zona muy gris propiamente, en las cuales de hecho hay controversia, ¿no? Unos dicen este se aplica, otros dicen que no aplica, se puede, no se puede, y hay algunas que inclusive suenan todavía medio futuristas, ¿no? Nosotros, de hecho, y coincido mucho con lo que dice Ana Paula, dividimos en dos, y por eso la academia se llama Academia Mexicana de Hecho Digital y Tecnológico. Yo siempre les pongo el ejemplo de los autos, de la película de Rápido y Furioso, no sé si la vieron, yo me acuerdo que en la escuela de que vimos en igual, pero si ustedes se fijan, hay dos tipos de autos que salen. Los autos que no son digitales, que son evidentemente mecánicos, que son los clásicos, que no por eso dejan de ser tecnológicos. Y por otra parte, está el otro protagonista que saca autos casi siempre japoneses, pero que son digitales, computarizados, etc. Son digitales, pero no por eso uno es peor que el otro, simplemente son distintos. Entonces tenemos que entender que el derecho y la tecnología han convivido siempre, de una o de otra forma. Que lo digital llegó para cambiar muchas cosas, yo creo que sí, y las va a seguir cambiando. Y como abogados debemos comprender que si nosotros nos quedamos en el derecho clásico o derecho tradicional, no vamos a poder avanzar. Y aquí voy a poner de ejemplo a los notarios, que aquí tenemos un gran notario. El gremio notarial tradicionalmente ha sido considerado pues, precisamente de los más clásicos, de los más duros, en lo que es la teoría dura del derecho, la teoría pura, la teoría general del derecho, ¿no? La teoría de fondo de la figura jurídica. ¿Qué ha sucedido? Con el paso del tiempo, ya se han estado modificando leyes de notariado, están trabajando en su protocolo notarial digital, su propia plataforma con su propia ciberseguridad, en fin, ¿a qué voy? Los gremios han cambiado, los tiempos han cambiado y esta materia de regulación digital o derecho digital se ha convertido en una rama transversal que atraviesa y atravesará por todas las ramas del derecho, invariablemente. Ya todas o casi todas tienen al menos una vertiente digital y dentro de los abogados, que ahora se les llama abogados digitales, inclusive existen especialidades. Hay abogados que se especializan en temas de marcas, patentes y nombres de dominio, otros abogados que se vuelven muy buenos en temas de inteligencia artificial o derechos humanos. Como ahora les digo, derechos humanos digitales o derechos humanos aplicables al entorno digital, algunos otros se especializan en criptomonedas, lavado de dinero, en fin, también hay muchas subespecialidades que se van dando y creo que eso es algo muy importante para todos los abogados, principalmente en las nuevas generaciones. Sí, muchas gracias. En todo esto, bueno, tendría yo que concluir que el derecho siempre va atrás de alguna manera para regular tecnología, para regular determinados hechos, y en esto creo que el derecho está muy atrasado y difícilmente va a poder llegar a ser algo. Perdón, yo apoyo muchísimo el comentario de la persona Paula. Nuestro proceso legislativo es tan lento, es tan rígido. A ver, entiendo por qué. O sea, hay una cámara, la legisladora, yo la apruebo y te la regreso, y la apruebo otra vez. Todo el proceso hasta que llega a publicación del oficial se llega a ser tan lento, en muchas ocasiones, que para cuando sale la regulación, ya esa cuestión tecnológica ya se usa, o ya se modificó y no aplica exactamente. Sí tendríamos que trabajar de una forma, yo lo he dicho mucho en el Congreso, de una forma de tener un proceso expedito, un proceso expreso, un proceso abreviado, como le quieran llamar, para ciertos temas que son muy particulares, en los cuales urge una legislación, pero una buena legislación. Por ahí decían muchos expertos en estos temas digitales. A veces es mejor que no haya legislación, a que haya una mala. Entonces creo que es muy importante eso. Sí, perfecto. Bien, me llamó la atención ayer en el periódico Reforma y seguramente en otros diarios sacaron una noticia que inclusive aquí la traigo, que el nuevo chat GPT pasó el examen para ser abogado. La inteligencia artificial, bueno, está finalmente, creo que teniendo demasiada influencia, a lo mejor en el método de aprendizaje, en el método de enseñanza y todo, pero yo diría, ¿qué retos nos plantea la tecnología para la abogacía en México? Es decir, no una pregunta y hay muchas más.
diríamos que los abogados van a dejar de ser indispensables, es decir, por inteligencia artificial pudiera ser que los abogados fueran sustituidos o en general, ¿qué influencia tiene la tecnología y todo esto que tiene que ver con la abogacía? Yo digo que no hay una, quizás todavía para que sea quitado. Bueno. Gracias. Con el ChatGPT ha sucedido algo muy interesante, porque inclusive en Colombia, desde la memoria no me falla, hay resoluciones judiciales emitidas, realizadas con el ChatGPT. No me acuerdo, ahora se me pone así, pero ya inclusive hubo una audiencia en el metaverso también que se realizó. No me acuerdo si esa fue en Colombia, la certeza estoy seguro que sí fue en Colombia. Yo sostengo que no es que desaparezcamos los abogados o que ya no seamos necesarios o indispensables. Esta cuestión sucedió inclusive con los contadores hace unos años aquí en México, cuando decían que como ya el programa del mismo SAT te precarga las declaraciones y tienes los FDIs de ingreso y de egreso, que entonces ya no iba a ser necesario un contador, porque pues ya se sabía exactamente cuánto gastabas, cuánto recibías, te hacían tu cálculo, si estabas de acuerdo le vas a pagar y esto. No hemos llegado a eso todavía. Ha habido avances en el sentido de temas de machine learning, inteligencia artificial, etc. Pero yo creo que el abogado va a seguir siendo necesario. La pregunta es, yo creo que sería, ¿qué tipo de abogado es el que va a ser necesario? Yo me iría más ahí. ¿Por qué? Porque al final, una cosa es que el chat, y no nada más el GPT, que no es la única inteligencia artificial que se está desarrollando. Por ejemplo, Google está desarrollando también el propio Bard, creo que se llama el de Google, y así como ChatGPT se incorporó a Bing, precisamente de Microsoft, Bard va a estar incorporado a Chrome. Entonces, viene también esta lucha de ver cuál está mejor. Pero yo te diría, yo no creo que sustituya al abogado. Creo que el abogado se va a tener que preparar, va a tener que aprender a utilizarlo. Y curiosamente también, pues de una de otra forma, los abogados muy tradicionales van a tener que tecnologizarse. Yo creo que el abogado que no se suba al tema digital va a estar condenado a cada vez tener menos trabajo. Y yo hago una invitación a las universidades. Yo hace mucho no doy clases de licenciatura. Me invitan a dar conferencias de posgrado o alguna materia de posgrado. Extraño muchísimo, ¿no? Dar clases de licenciatura, nutre mucho. Pero yo he dicho a las universidades que hagan cambios en los planes de estudio, que incorporen la materia de regulación digital, derecho digital, derecho tecnológico, como le quieran poner, para que los mismos chicos y chicas sepan que de hecho ya tenemos en México normas específicas que se refieren a temas digitales, algunas en la Constitución, otras en leyes federales, otras en disposiciones de carácter administrativo, y las vayan conociendo. ¿Por qué? Porque es parte del avance que debe haber en la enseñanza del derecho. Richard Susskind, autor del clásico All Tomorrow's Lawyers, dijo alguna vez que el involucramiento humano de un abogado en el futuro vendría como un premium, y entonces que todo lo demás podría ser automatizado. Pero Richard Susskind es futurista y dijo muchas cosas. Y también el clásico lapso de en 30 años, que por cierto se los dejo ahí lo pueden investigar en diferentes papers. Uno de los plazos más comunes, no sé por qué, así como las 4 de la mañana es común en muchas películas de Lightning, el de 30 años es común de en 30 años no va a haber un sentimiento que una inteligencia artificial no pueda producir, en 30 años no va a haber algo que una inteligencia artificial no pueda escribir, en 30 años, y acá todas las noticias de clickbait. Inteligencia artificial pasa el test de Turing, como si el test de Turing no se pasara continuamente. Inteligencia artificial puede leer más rápido que no se quiere. Inteligencia artificial para tal cosa. El punto con eso es que todas esas noticias se van para hacer una cosa de escala. La inteligencia artificial no superó. Bueno, pues esas inteligencias artificiales que siguen siendo inteligencias artificiales específicas eran un pasito antes de los LLMs, que son los Large Language Model, como ChatGPT y otros similares, que lo que tienen sí es un avance, que ya pueden hacer una cosa más que dedicarse, por ejemplo, a uno que nada más hiciera guiones, o poesía, o chistes, pero que solo podían hacer una cosita, o pasar, no sé, o ser expertos
puntos en ajedrez, o no sé, ganar determinado juego. Entonces ahora está el avance, aparte de ser un LLM que tiene diferentes características que lo hacen ser este paso adelante, es que puede tirar código, escribir poesía, hacer demandas y todas esas cosas que ya vieron y que escuchaban las noticias, que se pueden ustedes poner a picarle a ver qué tantas cosas puede hacer. Puede escribir sus mensajes de Navidad, de Año Nuevo, felicitaciones, cartas, etc. Es un montón de cosas. Pero en realidad, y el hecho de que haya pasado el examen es como, bueno, si alguien pasa un examen, eso tampoco te dice que tiene toda la capacidad para ser un profesional del derecho con experiencia y con todo lo que se necesita para ser realmente un profesional del derecho. Digo profesional del derecho porque si les causa pues soy el abogado, ¿eh? Pero bueno, entonces, por todo lo que se necesita para ser realmente un profesional del derecho, no te lo dan a pasar el examen. Y entonces sí puede hacer algunas cosas, pero pónganle a hacer una demanda y algunas cositas les va a pasar, les va a fallar, o pónganle a hacer un argumento de un tejido muy fino, todavía no puede. Puede hacer algunas cosas que quedan bastante decentes, que son más de templates o cosas que sí necesitan. Bueno, para esto vamos a tener que ir un poquito atrás. ¿Cómo funciona este modelo de lenguaje, que es este modelo de lenguaje masivo? Lo que hace es encontrar patrones en el lenguaje para darte la respuesta que necesita o que necesitas, pero esto es basado en los patrones del lenguaje que encuentra. Esto es un poco el cuarto chino. El cuarto chino de Searle, él decía que tú podías poner, y esto es de los 80, esto de Searle, del cuarto chino. Si tú ponías a un chango y le ponías a que eventualmente él pudiera entender chino, responder en chino, el problema es que nunca iba a entender chino, ¿saben? Porque podía encontrar los patrones eventualmente para saber contestar y entender chino, pero no podía tener esa conciencia o ese entendimiento de lo que realmente era, sino únicamente entender los patrones. Y entonces este filósofo decía, eso es al final una inteligencia artificial. Imagínense lo visionario que fue, tiene argumentos muy polémicos, lo pueden buscar más a fondo, pero uno de esos que a mí me parece con bastante sensatez es que sí, no hay un entendimiento, un LLM no entiende, un LLM te da una respuesta. ¿Qué es una inteligencia artificial? Si empezamos con un concepto sencillito, una inteligencia artificial es un agente autónomo que lo que busca es una resolución de problemas en un entorno complejo. Y en este caso lo que no hay es supervisión humana, o sea, es un agente autónomo que busca resolución de problemas en un ambiente complejo. Un ejemplo es Maps. Un ejemplo puede ser también ChatGPT. Todas las inteligencias artificiales que se puedan imaginar buscan la resolución de un problema o buscan la consecución de una meta. No buscan un entendimiento, nada, tienen una meta. Y eso es lo que buscan, y eso es lo que busca ChatGPT, darte de lo que tiene el entrenamiento, de acuerdo con lo que, porque tuvo también entrenamiento humano, entrenamiento automatizado, mil cosas más, darte llegar a su objetivo, darte la mejor respuesta, pero eso no significa que entiendan. Y entonces nosotros también, para lo que nos dedicamos, necesitamos entender el problema, y para tejer un argumento muy fino, pues todavía no puede. Tal vez más adelante pueda, pero siempre va a haber algo para lo que, como Richard Susskind dijo, el premium humano va a ser necesario. Entonces yo lo que digo es no se espanten, pueden hacer sus templates ahí. Ahorita ya existen cosas como las que se podía hacer con ChatGPT, pero de una forma más rudimentaria. Hay una herramienta que se llama Draft Express, entonces si ustedes necesitaban hacer templates o algo de alguna cosa, también se podía hacer muy fácil con eso. Con ChatGPT ya no necesitas precargar el template. Tú pones un comando bien hecho, porque depende también de la calidad del comando, lo que te da ChatGPT. No es que claramente no te pone nada, que esa es otra cosa también que nosotros hacemos con los clientes, y no me dejarán mentir. Nosotros a veces leemos mentes, entendemos sentimientos. ChatGPT lo que hace, pues no, depende del comando que le des. Entonces, le puedes dar un comando, ya no necesitas precargar un template. Ok, pero también otra diferencia que hay ahí, en el tema de que no te da una lectura más allá, ni un feeling más allá, que es algo que nosotros podemos dar, eso es algo que también es un gran diferenciador. Y entonces, si tú no quieres ser sustituido por un sistema de inteligencia
inteligencia artificial o por un sistema de respuesta automatizada que no es lo mismo, entonces pues no trabajes como una máquina. Si quieres y encuentras la posibilidad de ser sustituido por una máquina, pues trabaja como una máquina, entonces va a ser relativamente fácil sustituirte. Entonces también depende de nosotros que demos un diferenciador. Si hacemos un trabajo rutinario, repetitivo, de templates, de hacer las mismas cosas, pues por supuesto que pongas a temblar. Pero también, como en algún foro que estuve recientemente en ChatGPT, decía un ingeniero, yo nunca tendría un abogado que le tuviera miedo a usar ChatGPT, porque ChatGPT es una herramienta. Y yo estoy totalmente de acuerdo, es una herramienta que nosotros podemos utilizar como se utiliza la inteligencia artificial para potencializar nuestras capacidades humanas. Puede sustituir algunas cosas, sí, las que son repetitivas, las que pueden necesitar igual alguna cosa, les digo, pónganlo a prueba con el argumento más difícil que se les pueda ocurrir. O alguna cosa que se les parezca un tejido muy fino. Todavía a ese punto no llega. Si me dicen, oye, Paula, pero ¿qué tal si en el futuro llega? Bueno, pues sí, ¿qué tal si en el futuro hay una inteligencia artificial general y qué tal que no? Pero bueno, por lo pronto, ese tipo de argumentos son los que todavía están en nuestras manos. Entonces, utilicémoslo como una herramienta, veámoslo como lo que es una herramienta, y herramientas ya han existido en el pasado. Bien, qué hay algunas inquietudes en relación con lo que pasa en el metaverso. El año pasado y en algunas publicaciones se dieron algunos temas y concretamente es muy conocido el tema de una violación de un avatar femenino que fue violada por varios avatares masculinos. ¿A ustedes creen que aquí podría existir una regulación? Es decir, ¿se pueden involucrar sentimientos o algún otro tipo de cosas que verdaderamente se puedan regular cuando el ser humano actúa en estos, no sé, entorno digital, entorno metaverso? No sé qué opinión les merece, porque además, digo, es real, está publicado, etcétera, etcétera. Sí, exacto. Y bueno, justo por temas así, pareciera que el metaverso salvaje dice, no, el metaverso no está regulado ahí, quién sabe qué va a pasar. Yo llegué a ver artículos cuando fue el lanzamiento, cuando Meta se acaba de convertir, que decían, no, terrible, ¿qué va a ser este mundo sin reglas? Parecía que, a pesar de que eran personas ya de años que estaban escribiendo esos artículos, parecía que estuvieron en el nacimiento del Internet, cuando fue exactamente lo mismo, cuando fue la declaración ciberlibertaria de y aquí sí no hay reglas, y aquí sí no hay gobiernos, así empezó, y qué creen, sí hubo reglas y sí hubo gobiernos, y eso era nada más una intención de lo que se buscaba tener en un espacio de Internet libre de gobiernos que se veían corruptos, etc. O sea, es una cosa filosófica, romántica, sin romanticismo de ese muy bonita. Pero bueno, entonces, el metaverso se veía como el salvaje desde aquí no hay regulación, aquí no hay nada, ¿pero qué creen? Se llaman términos y condiciones, hay autorregulación, y no solo hay autorregulación, sino que como hay un cómic que es muy bonito que se llama también Términos y Condiciones, donde están ilustrados todos los términos y condiciones que Apple ha sacado con diferentes estilos de ilustración. Salen todos los disclaimers que ponen los profesionales de derecho que hicieron esos términos y condiciones para todos los productos de Apple, y todo es. Y esto aplica siempre y cuando no haya una limitante en el país local. Y esto aplica siempre y cuando tal cosa. Entonces, los términos y condiciones, digo, ya lo digo muy bien, ya lo hablé uno de mis filósofos computacionales favoritos, si la vida da con estos términos y condiciones. Entonces, lo que se hace simplemente es, con eso hay una regulación y sí tiene un stop en regulaciones nacionales. Así también lo aplicamos para todos los términos y condiciones y todos los avisos de privacidad que son de aplicación global. Se tiene en cuenta que hay limitantes. Por eso les decía que tenemos que parar con esto de tener piso parejo. Porque cuando haces un estudio de este tipo de implementación de tecnologías, dices qué cosa puede generar un riesgo de lo que existe en la legislación local, de lo que existe de precedentes locales, y entonces eso lo tengo que incorporar, y no puedo estar como avestruz, nada más pensando, lo único que me importa es mi legislación local. Lo demás ya no me pega. Esa es una de las cosas que cambia bastante en el mindset de los abogados. Porque déjenme decirles que justo en el metaverso, ahorita platico brevemente el tema de la violación,
En el metaverso, lo que se utiliza como propiedad son NFTs y criptomonedas, y eso es propiedad. Y dependiendo del metaverso en el que estén navegando, puede ser que exista algún disclaimer para el tipo de propiedad. Si la propiedad se considera propiedad, es tuyo, lo que es tuyo, es tu propiedad, tiene valor en el mundo real. Y esto deriva de un precedente que existió en LinkedIn Labs cuando se hizo Second Life. Hay un precedente ya hace bastantes añitos, donde decían, bueno, pues si tiene valor en el mundo real, pues yo puedo hacer entonces lo que yo quiera con estas propiedades y entonces puedo ejecutarlas, porque tiene valor en el mundo real. No decía filtros de que que no había ninguna distinción en el mundo. Y entonces ahí hubo un mal uso para conseguir unas tierras virtuales a un valor más bajo, lo cual fue una violación a los términos y condiciones, por eso les digo que no se salva el oeste. Y entonces lo que hace LinkedIn Labs es quitarle a este usuario la cuenta, y entonces dice, no, pues eso es como si me hubieras confiscado mis bienes. ¿Cómo vas a confiscar mis bienes si no tienes una orden, si no tienes no sé qué? Y si esto es la vida, entonces lo tienes que hacer como en la vida, no como en tus términos y condiciones. Bueno, eso sentó un precedente de tamaño tal que en Niantic todas las empresas de juegos han puesto ciertos disclaimers y ciertas limitantes a que la propiedad tenga algunos efectos en el mundo analógico para evitarse sus problemas. Entonces, eso es una de las cosas que les digo, no podemos tener la cabeza metida como avestruces en nada más, no importa lo que pasa en mi jurisdicción. Y entonces, estos precedentes se tienen que tomar en cuenta para lo que consideramos a veces que no está regulado, que no pasa nada, porque no hay una ley del metaverso, ¿no? Pues hay muchas regulaciones que pueden aplicar de forma analógica. Y entonces, justo también, ¿cómo podría aplicar una regulación de forma analógica más allá de las guías comunitarias? Que eso es lo que aplica, las guías comunitarias, que es el tema de autorregulación en el metaverso, y la regulación. Si nos ponemos muy estrictos, si estuviéramos hablando con un penalista súper tradicional, diría, pues no se actualiza la hipótesis del código. Pero nos vamos a quedar nada más con no se actualiza la hipótesis del código, así de chaco sería. Porque eso es lo que estrictamente podríamos decir. Entonces, ¿qué otra cosa puedes hacer si no se actualiza la hipótesis? Si no hay efectivamente una violación como lo describe el tipo penal. Entonces, ¿qué otra cosa puedes hacer? ¿Qué otra cosa se actualiza? Tienes guías comunitarias, tienes temas de autorregulación. Hay otra cosa que se puede dar ahí. Si no se actualiza tal cual el tipo penal, puede ser que exista incluso otro tipo penal o, insisto, los términos y condiciones y las guías comunitarias y los etcéteras que tienen dentro de los términos y condiciones para ver qué otra cosa podría ser. Si no necesariamente fuera aplicar una pena de prisión o algo, que sí existiera una consecuencia jurídica por eso, pero no nada más quedarnos con, bueno, pues dijo que era una violación, pero en realidad no es una violación porque no pasó tal cosa o porque no se actualizó y entonces no se puede hacer nada. Y entonces ahí la mente jurídica a veces se va, la mente jurídica tradicional se da muy rápido. Como no pasó violación, es territorio sin ley, todo el mundo puede hacer ahí lo que quiera, es territorio de violaciones y robos, punto. Es muy peligroso. No lo hagan. Acuérdense que siempre hay algo de lo que se puede uno agarrar para decir, ¿de qué se trata? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Y eso es lo que también han hecho las empresas al tejer justamente toda la regulación, toda su autorregulación. Y es también por lo que muchas veces se han peleado, porque ellos quieren y han hecho un montón de lobby para seguir teniendo su autorregulación, porque dicen lo que mencionas también, David, que mencionaba también al principio. Los reguladores no me entienden, déjenme regularme hasta que no me entiendan. Claro, hay también otros intereses y otros tejes y manejes, pero tienen la razón en decir, mientras no me entiendan, no me regulen mal. Entonces, no quieren meter ahí legislación que no va, que se va a meter con calzador, si hay otras cosas que pueden aplicar. Y ahí es donde dirías tú, ¿qué te contestaría ChatGPT? Ya le preguntamos a ChatGPT qué opina de la aplicación del metaverso. Eso sería muy interesante. David, por favor. Sí, claro. Mira, hay muchos temas que los mismos desarrolladores de tecnología tienen y que nosotros como abogados, o la gran mayoría de los abogados, lo ven desde un punto de vista restrictivo. Yo creo que parte de ese cambio de chip que debe tener el abogado cuando ve estos temas del entorno digital es que no puedes ver simplemente restrictiva o literalmente el tema legal. Ya sé que lo que estoy diciendo es una contradicción con lo que dicen muchas normas, que te dicen, oye,
El método de interpretación es el que quieras, pero lo que es la aplicación, pues es estricto. Ya no sé, o sea, pero es parte de este cambio que tenemos que tener. Y el otro es la forma en la que está estructurada el entorno legal de una cuestión tecnológica. O sea, nosotros estamos acostumbrados a encontrar todo en códigos, en leyes, con esta famosa codificación napoleónica, ¿no? En el cual viene pues, mi título, mi capítulo y un artículo específico donde dice qué va a hacer, con el inciso y el subinciso. ¿No? En materia digital no es así, luego es bien interesante y aprendemos mucho, porque te llega un problema y dices, a ver, no está regulado expresamente en un artículo y en un inciso, pero tiene que haber algo, y entonces te pones a explorar un montón de temas. Mucho de ello tiene que ver, como yo lo digo, ahora con los términos y condiciones, pero también tiene que ver con un tema de jurisdicción, porque también ese es uno de los grandes temas que ha habido, y es una de las preguntas que te hacen, oye, ¿cuál es la ley aplicable en el metaverso? Y es una pregunta interesante, entendiendo además que no hay un solo metaverso, hay diversos metaversos, ¿no? Entonces dices, a ver, yo no puedo hacer mi codificación metaversistica, o sea, código civil del metaverso, pues no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme a ver cómo está configurada la plataforma, de qué país, quién es el creador, qué jurisdicción tiene, cómo está integrada. O sea, me tengo que salir del metaverso para irme al tema real, para ver qué jurisdicción podría aplicar, podría. Y otro punto también es cómo se diseña la responsabilidad. Existe un fenómeno que se llama transferencia de riesgo a terceros, que también lo tienen muchas aplicaciones y muchos desarrollos, en el cual te dicen, a ver, y estos son temas que inclusive en México se han llevado, no voy a decir marcas, pero ha habido ya juicios de plataformas que se utilizan para el transporte de mercancías o de personas en ese momento. Yo no soy una empresa de transporte, yo soy una empresa de tecnología. Yo lo que tengo es una big data y un algoritmo que conecta el que tiene un vehículo que puede llevar a algún lado con el que necesita un vehículo para transportarse a algún lado. Pero el vehículo no es mío, es cierto, el vehículo no es de él. Pero también, ¿qué pasa si existe un siniestro o un incidente? ¿Quién es el responsable y hasta dónde llega la responsabilidad de uno del otro? Igual cuando rentas una propiedad por tiempo determinado. Rentas una casa que te vas a la playa y lo haces a través de una plataforma. ¿Hasta dónde es responsabilidad de la plataforma? ¿Hasta dónde del usuario? ¿Hasta dónde del propietario? Entonces, esta fenomenología también hace que nosotros nos vayamos a dos puntos. El primero, en el caso de la pregunta concreta, y como bien lo digo, Pablo, tú podrías decir, oye, se configura el tipo penal, y no nada más en ese caso, en cualquier situación que tuviéramos que tener una aplicación estricta, dirías que se configura el tipo penal, pues la respuesta es no, de forma exacta. Pero no por eso quiere decir que no hay una conducta que haya violentado una norma o a una persona. Y la segunda, en ese caso en concreto, si la memoria no me falla, se había demostrado, o al menos se había argumentado, que la persona que sufrió la agresión, o el avatar que sufrió la agresión, o sea, la persona que controla el avatar, propietario del avatar, había desactivado el mecanismo de protección que tenía el mismo avatar. Explico. En casi todos los metaversos hay una prohibición por default, o sea que automáticamente se pone, cuando arranca se pone su usuario, en el sentido de que ningún avatar te toque o tenga cercanía física a cierta distancia virtual, desde luego. Al parecer también se había desactivado. Y entonces, conforme a los términos y condiciones, al desactivar, porque eso se tiene que hacer manualmente, o sea, no es un tema automático, tú aceptas dentro de los mismos términos y condiciones una serie de situaciones y de riesgos que se pueden regularizar. No estoy justificando de ninguna forma la conducta, simplemente estoy explicando como abogados que el leer los términos y condiciones, que es algo que casi nadie hace, yo les digo que es uno de los instructivos de los muebles, que lo sacas y lo botas, y no lo vuelves a buscar hasta que lo pase. Bueno, exactamente. Entonces yo te diría, son de los temas interesantes y son de los temas que además van a tener que explorarse, así como los temas de propiedad también, inclusive,
si verdaderamente soy propietario de un espacio virtual y mi título de propiedad es un NFT, digamos, hablando de derecho notario, mi escritura pública como propietario es un NFT, y también el tema del criptoactivo, porque es mi moneda que voy a poder utilizar. Y podemos entrar en un tema muy interesante de criptoactivos, que además hoy, este fin de semana, estuvimos muy de moda con temas financieros en el mundo, ¿no? A ver, con lo que explicaron los dos, yo me pregunto, ¿debería hacerse una regulación más completa a los desarrolladores? Digo, por supuesto, lo que explicaba usted, que no quieren, más bien quieren estar autorregulados y que no lo regulen, todo este tipo. ¿Pudiera ser alguna solución que hubiera poner más atención a los desarrolladores o algo así? Bueno, antes de eso me gustaría comentar algo de los términos y condiciones que sí, efectivamente no los leemos luego. Pero aquí me surgió una pregunta, y alguna vez que lo dije que debería ser como los sellos de etiquetado de alimentos, bueno, alguien de sanitario casi me acuerdo, pero le dije, no es que esté de acuerdo con los sellos o que diga que esté bien, es que es un tema visual. Entonces, si en lugar de tener, o sea, cuente cuántas aplicaciones tiene, cuántos términos y condiciones y avisos de privacidad tiene, ¿100? ¿Van a leer los 100? Obvio no. Entonces, ¿qué serviría? Así como los banners de cookies para que estés completamente consciente de que hay una recolección automatizada de datos, ¿qué nos serviría en el tema del aviso de privacidad o de términos y condiciones para que tuviéramos así como esto es lo que, esto hay un tema de responsabilidad, si quito esto tiene esta consecuencia inmediata que puede ser relevante para mí? ¿Qué cosas necesitaría así como 5 o 10 cosas o como los sellos que salieran así? Algo evidente, porque de otra forma es lo que a mí me gusta llamar el teatro del consentimiento. Pues sí, lo acepto, pero no sé qué acepté, y entonces no sé si acepté qué tema de responsabilidad, si hago, si desactivo, si muevo, qué cosas estoy aceptando de que mis datos se recambien, para qué propósito, qué cosas estoy aceptando de que se transfieran, no que pueda decir que no o que sea mayor carga administrativa para los regulados, sino que el usuario sepa, o sea, hacer una experiencia de usuario más amigable para que sepa qué está pasando y que en el tema de jurisdicción, por ejemplo, sepas que estás aceptando una jurisdicción que generalmente se pone de arbitraje. Ya no se pone como antes, que también pasó derivado de este tema del INDEN, ya no se pone que vas a arbitrar a donde yo quiera y si estás en Europa te vas a arbitrar a Estados Unidos y si estás en México te vas a arbitrar a Estados Unidos o donde a mí se me dé la gana. No. Ya hay una cláusula que dice, si los quieres someter a arbitraje, tiene que ser arbitraje en su país, en su idioma, porque entonces es denegación de justicia. Y hay una tesis, pero ese es en el sistema financiero, bueno, en la industria financiera de México, que puede aplicar de forma analógica, que las cláusulas en las que te someten a una jurisdicción extranjera, sobre todo tratándose de contratos de adhesión, pues prácticamente si no es una jurisdicción que te pueda ser accesible, es prácticamente denegación de justicia, pero eso parte de los precedentes que existen en Estados Unidos y en Europa, que también pasó con el tema del derecho al olvido, que había algo ahí de, no, y ahora se quería pelear en Estados Unidos y dijeron, no, ¿qué pasa? Nadie se vaya a cruzar el charco para pelearse contigo porque aquí sí hacemos efectivo el derecho a la justicia, de acceso a la justicia. Entonces, en la parte de dar, ya pasando a la pregunta que hacías, si se necesita hacer una regulación más específica para que haya algo para los desarrolladores, tal vez lo que se necesita, o tal vez lo que se necesita explorar, es un poco lo que se ha hecho en los proyectos que existen de regulación de inteligencia artificial, donde se tiene responsabilidad derivada de qué tanta autonomía tenía el operador del sistema. Entonces ahí podemos, más que sea para los desarrolladores, es quién está operando, con qué tanta autonomía lo está operando, qué tienes que tener un registro de auditoría de los logs para ver quién operaba, por qué operaba, si la responsabilidad, por ejemplo, va a ser para el desarrollador o para la persona que está implementando el sistema desarrollado, o qué tanta responsabilidad va a haber para el usuario, porque no todo cae necesariamente en la cancha del desarrollador. Entonces, lo que tenemos que ver ahí es cómo se está utilizando, quién lo está utilizando,
qué flags dio para que se utilizara un determinado sistema. Pero esa es una legislación que creo, y no sé qué opinan ustedes, pero espero que estén de acuerdo, no se hace por una expresa. Entonces, es algo que llevó añísimos de estudio, white paper tras white paper tras white paper, opiniones, sometimiento más opiniones. No vaya a ser algo que saliera aquí express, pues esto es lo que a nosotros nos pareció, y esto es, como suele ser en algunas justificaciones de algunas de estos proyectos de ley. Bueno, es que así lo hacen en Europa. Sí, mucho gusto, pero esa no es la razón que necesariamente tiene que funcionar como ya lo hicieron en tal y tal y tal, entonces ya lo vamos a tropicalizar aquí. ¿Qué cosas hay de estudio aquí? Porque allá lleva bastante estudio de cuáles son las razones por las que se está haciendo, y la justificación no es pues ya le funcionó a alguien más avanzado, ¿no? Y entonces vamos a copiar completamente ese modelo. Pero bueno, creo que eso es lo que se podría hacer un estudio profundo y ver si hay una división de responsabilidad. Y el tema de los blogs en registros de auditoría me parece muy importante en estos temas de responsabilidad. Yo creo que un punto fundamental es, y voy a tocar ese tema que ya mencioné, que en las reuniones, creo que es útil que las carreras, insisto, no nada más en derecho. Por ejemplo, los que están estudiando ingeniería cibernética, ingeniería mecatrónica, desarrollo de sistemas, lleven una clase de derecho. O sea, yo lo he comentado mucho. Es decir, oye, es que actualmente, a lo mejor antes era más difícil, pero actualmente, yo como ingeniero, yo tengo un hijo de 22 años que está, si todo sale bien, en diciembre se graduó de ingeniero mecatrónico. Y el otro día yo platicaba con él y sus amigos de un proyecto que estaban haciendo, les decía, oigan, que eso fijaron que si esto lo hace así como me dicen, pueden violar derechos de autor y la ley de protección de datos, se me dieron con cara de, ¿y qué es eso? Ya les expliqué, y bueno, solicitamos identificar nuestro consentimiento y todo eso, pero yo les digo, es que no es posible que las escuelas no les expliquen que muchas de las cosas que ahora esta pregunta va a decir, pero es tan fácil robarse la idea de autor, robarse un paper de que alguien desarrolló, que alguien escribió. Es más, robarse toda la tesis. O sea, es cierto. Es más, no van a dejar mentir, ahora existe inteligencia artificial para detectar que lo hiciste con inteligencia artificial. O sea, a ese grado hemos llegado. Entonces se vuelve el policía del policía. ¿A qué voy? Un punto es, yo partí bien desde la base, desde las escuelas y universidades, que les digan una materia de derecho. Cuando menos para que tengan nociones, ¿no? Segundo, consulta a los abogados de confianza, que esa es una parte importante, y fíjate que tu abogado de confianza pues, entienda el tema. Tercero, se tiene que trabajar en un marco integral legislativo digital. Yo soy convencido de ello. Lo que hemos hecho en México es hacer parches en distintas leyes. O sea, tú ves la ley fiscal, tiene un microcapítulo que se refiere a que las empresas de tecnología deberán registrarse en un padrón para pagar sus impuestos, y si no, pues van a pagar sus. Te vas a la ley del trabajo, ya tiene también ahí un parchecito, la ley de al consumidor tiene otro, y así vamos siguiendo leyes, pero son aisladas. Ahora, tú como empresa, lo que requieres es seguridad jurídica. Es decir, a ver, ¿cuál es mi marco normativo al que estoy sujeto? Y de repente llegas a México y dices, pues tienes 11 leyes que medio tienen un tema, pero solo aplica para esa materia, para lo demás no. Y entonces yo siempre pregunto, ¿en México qué se entiende por una empresa de economía certificado de entorno digital? Ninguna ley que lo define en México. Cuando eso ya se definió en otros países, en otras jurisdicciones, ya se te dicen, a ver, una empresa de economía certificada es en la que el core business es el dato. La megadata, big data, como le quieran llamar. Y el entorno digital son las empresas que compran o venden servicios de bienes o prestan servicios, pero lo hacen a través del entorno digital, como sería un modelo línea o no sé. Y de ahí empiezan con la legislación. Simplemente un ejemplo chiquitito: protección de datos personales. En Europa nos llevan un ratote en materia de protección de datos. Y simplemente deja Europa, un país, te voy a poner un país, España, que tampoco es el súper mega avanzado, tiene una buena legislación. Resulta que
ellos sí tienen políticas muy claras, por ejemplo, que mencionó Ana Paula. Hay una política muy clara de uso de cookies, por ejemplo. Súper claro. Tú te metes a un sitio que sea .es, la terminación de un sitio de internet de primer nivel que sea .es. Primer nivel no me refiero a que la página esté en .es, sino que simplemente es el .es sin nada adicional. Perdón, el .com, que es español, o el .es, que es el segundo, y te vas a dar cuenta que te sale un letrero abajo que te dice política de cookies y te super explica el tema de la cookie. E inclusive te da la opción de que tú aceptes unas y otras no. En México ni te das, estás entrando a un sitio que están haciendo la recabación para comenzar a datos. Entonces, yo creo que no es por ahí. Yo creo que hay que trabajar todo el marco jurídico digital completo. Y aunque nos tardemos, hacerlo lo mejor posible. ¿Tiene algunas preguntas sobre si quieres? Muchísimas gracias a los dos por participar. Definitivamente es un tema muy interesante y me gustaría conocer, por su experiencia, ¿en qué situación actualmente estamos llegando en México? ¿Cuál es el marco jurídico que existe? ¿Cuáles son las regulaciones? ¿Hay algún punto de riesgo? ¿Ustedes cómo consideran que está el panorama de México en materia de seguridad en general? Pues creo que es justo el que acaba de mencionar David, los parches que hay en las diferentes leyes. Yo les puedo dar también el ejemplo también en el reglamento de la Ley de Protección de Datos y Protección de los Particulares hay un artículo que se refiere a la toma de decisiones sin intervención humana valorativa. Ahí escondidito hay un derecho que tienen si en alguno de esos, todos los proveedores que utilizan algún sistema de inteligencia artificial alimentado por datos personales y que da un resultado que finalmente tiene que ser valorado por un humano, porque siempre hay un humano en el loop, siempre. Entonces, no es que las decisiones las tome la inteligencia artificial, las toma la inteligencia artificial, da una recomendación y el humano toma la decisión final. Pero bueno, este artículo dice que tienes derecho a saber cuando se están tomando estas decisiones, si están siendo alimentadas por tus datos, y que en caso de que no estés de acuerdo puedas tener derecho a una explicación y que puedan ser en todo caso rectificados, que puedas saber por qué. Este artículo se toma porque sí, efectivamente nos lleva bastante derecho más andado en la Unión Europea. Entonces este artículo es una copia de la Directiva del 95. Cuando la Directiva del 95 de la Unión Europea de Protección de Datos Personales se vislumbró que podría existir algún problemilla derivado de esta toma automatizada de decisiones sin intervención humana valorativa, que ese nombre no significa otra cosa más que alguna recomendación emitida por alguna inteligencia artificial o un sistema automatizado. Entonces, existe ese derecho, pero realmente en México no se implementa. Y al ser una copia, pues tampoco se le da mayor relevancia, pero vamos, existe. Y en el fondo de lo que se trataba ahí y la relevancia de ese artículo es que lo que nos está hablando es el tema que está y que se puso de moda hace unos años y que le rompió a las empresas de lo que venían hablando como la caja negra de las inteligencias artificiales, de que no podía saber cómo tomaron esa decisión que recomendaron. Y entonces después vino, como venía fuerte la ola, pues Google dijo, está bien, me voy adelante, voy a agarrar el toro por los cuernos, y empezó a hablar de explicabilidad. La explicabilidad en materia de inteligencia artificial nos habla de ver qué datos se tomaron en cuenta para saber que no es garbage in, garbage out. Entonces, ¿qué fue lo que se tomó en cuenta? Que no te va a decir, no es abrir, que eso era el tema que se tenía al principio, miedo por parte de las empresas, no es abrir tu código, que esa ahorita ya es una recomendación de la OCDE que a mí se me hace que va a ser bastante polémica que pueda ser implementada en la práctica. No es abrir tu código, es que puedas hacer que el sistema de inteligencia artificial tome en cuenta estos datos que pueden ser porque el punto ahí, la preocupación es que algunos de los datos tomados en cuenta para emitir alguna recomendación o alguna decisión puedan afectar derechos humanos, o que puedan ser discriminatorios, o que puedan ser racistas. ¿Qué datos se están tomando en cuenta? Porque eso es lo que no sabemos en Big Data, cuáles son los patrones que se están tomando en cuenta. Si es que, no sé, si van a pedir un préstamo, las personas
de tal edad, de tal código postal, tal cosa, que fueron a pedir un préstamo el lunes, no lo pagaron. Entonces tienes que saber cuáles son los patrones que se tomaron en cuenta para que se llegara a esa decisión. Esa es la idea. Entonces es una de las cosas que hay. También, como les decía, no es que, o sea, que nos vayamos a quedar en, existe una ley de inteligencia artificial, existe una tal cosa, ¿qué cosas de lo que existe pueden ser aplicadas? El régimen de responsabilidad existente en materia civil, por lo pronto puede ser aplicado. Nada más que te tienes que poner bastante creativo como profesional del derecho y hacer un tejido muy fino para saber de qué tipo de responsabilidad estás hablando. Pero el tema de responsabilidad, por supuesto, que también puede aplicar. Y también lo que existe en materia de protección al consumidor, también lo que existe en materia laboral. O sea, hay diferentes cosas, pero está todo desperdigado. No es que todo en materia digital sea, vuelvo a lo mismo, territorio sin ley conservativo, es que hay cosas que se aplican. Pero, pues, a ver, yo quisiera que alguien, y aquí que todos son estudiantes muy aventados, me gustaría que alguien intentara hacer algo con alguna empresa, no les digan que yo se los recomendé, utilizando el artículo 112 del reglamento para ver si les pueden explicar qué datos fueron tomados en cuenta para tomar alguna decisión, si es que en su caso fue sin intervención humana valorativa. A ver, ¿quién se echa ese tronco a la Un tema aquí, complementando un poquito el punto es, no nos hemos puesto de acuerdo todavía al 100% entre los colegas, inclusive en temas de las famosas cartas de derechos que deben de aplicar en materia del entorno digital. Y estamos hablando de temas fundamentales. Digo, hay coincidencias entre los colegas, por ejemplo, en lo que es la libertad de la red, por ejemplo, ¿no? Eso es fundamental. Pero, por ejemplo, con el uso algorítmico, que hace referencia a Paula, inclusive para algunos el hecho de que debe existir una última decisión humana sobre la decisión algorítmica aplicada en tu caso, para muchos es innecesaria, para muchos sí. Hubo casos también que ya fueron referidos por una conferencia en la que pude estar, y acudió gente del INAI, de aquí de México, y comentaban que ellos les han tocado ya solicitudes que les llegan de recursos, del recurso propiamente, en el sentido de que tal o cual autoridad, en este caso específico fue la de inteligencia financiera, se negó a proporcionar el funcionamiento y el algoritmo con el cual realizan el estudio, precisamente en materia de discrepancia fiscal y financiera para detectar si hay temas de lavado de dinero. Obviamente la UIF, al ser una instancia de seguridad nacional, nos explicó que está protegido, que ese algoritmo además pues, es el corazón de su inteligencia que tiene. Entonces, aún así, recurrieron al instituto, y obviamente el instituto pues, determinó que no. La legislatura pasada, la diputada Jimena de la Puente, en este mismo auditorio exactamente, que venimos a dar una conferencia, ella relataba que cuando fue presidenta del INAI, le llegó un recurso de alguien que solicitó a la Secretaría de Gobernación toda la información relativa a los sistemas informáticos del penal de alta seguridad del algoritmo, cómo funcionaba. Y entonces, pues obviamente conoció el pleno y el pleno pues determinó que no. Pero acá es a lo que voy. De repente también como que tenemos que entender que existe un abuso de la norma, o pretende haber un abuso de la norma. Y en materia digital en ocasiones no es que se trate de un abuso. En muchas ocasiones estamos en esas enormes zonas grises en las que en muchos casos hay una legislación para cierta situación concreta en el mundo real, pero cuando lo traspolas al mundo digital, realmente no existe una legislación específica y lo que tienes que hacer es tratar de aplicar por analogía lo que hay. Pero recordemos que en materia jurídica, en ciertas materias puedo aplicar por analogía y en otras está totalmente prohibido aplicar por analogía la ley. Entonces eso también lo saben los delincuentes, lo saben los malos. Y también por eso muchas veces es por lo que ahí precisamente se enfocan. Ha habido cambios significativos a la norma, que voy a poner un caso real. Hace muchos años no estaba tipificado como delito el que una persona utilizara los datos biométricos de otra para poder aperturar en su nombre y cuenta un tema fiscal, un tema tributario. O sea, es decir, en pocas palabras,
yo podía pedirle a alguien que fuera al SAT que compareciera como representante legal de una empresa que dejara sus biométricos y yo utilizar su contraseña, su usuario, sus biométricos inclusive para operar la empresa, o sea, porque en realidad el responsable es el otro, pero yo era el operador y ahí vienen los temas de dueño beneficiario, beneficiario final, beneficiario controlador que actualmente ya se aplican y que hizo un cambio en la tipificación de la norma. Y era un tema que para esa época que decía, pero ¿cómo es posible que los datos biométricos, los datos biométricos ahora resulta que hasta en las películas clasifican la huella, ¿no? Entonces yo creo que a lo que debemos de llegar es una protección total del individuo. Yo creo que no va a existir por materia digital, pero sí tenemos que entender que el cambio jurídico del sistema jurídico debe darse, y sobre todo impulsado por todos ustedes que son los jóvenes, porque les debo confesar algo. Yo a mis 46 años que tengo actualmente, había algunas cosas que ya también tengo que leerlas o entenderlas 2 veces para comprender cómo funciona, porque yo vengo de una época análoga. O sea, yo empecé mi tesis de licenciatura a máquina, aquí no la escribí, y la terminé, luego la tuve que pasar todo, pero la terminé en una Olivetti monocromática, de monitor verde que le tenías que poner 0 puntos diagonal y darle al comando. Ya no les conozco ustedes. Estaba con los floppies de 3,5, o sea, una época en la que ya no, ustedes nacen con un chip diferente. Ustedes, de hecho, en el ultrasonido ya salen con un teléfono en la mano. Sí. Y creo que en ustedes está el ir generando el nuevo derecho. Yo creo que hay, y perdón que les pase la bolita, pero muchas responsabilidades de ustedes. Hay un tema ahí nada más que me gustaría contar. Que justo a lo que mencionabas, David, el tema de explicabilidad no se refiere a abrir el algoritmo, por eso tú lo tomó el toro por los cuernos, porque antes de que me pidan que les den el algoritmo, porque eso no lo voy a hacer, prefiero trabajar en la explicabilidad. Porque a mí se me hace una barbaridad que se pida el algoritmo de la web, es como, o sea, también las cosas que piden son, ay, entonces, justo le preguntaba yo a, se me olvidó el nombre, pero le preguntaba a una de las proponentes de la legislación, de las recomendaciones de ética en materia de inteligencia artificial, le dije, oye, ¿cuánta resistencia vas a tener de la empresa a abrir sus algoritmos? Vas a tener toda la resistencia de la industria. Eso, una cosa es la explicabilidad y una cosa es abrir tus algoritmos. Abrir tus algoritmos es abrir la caja de Pandora, abrir tu secreto más preciado, abrir tus tesoros. Me decían, no, pues es que es como en materia fiscal, que yo no estoy segura que esa analogía funcione en este caso, que le tienen que dar el corazón de sus libros contables a la autoridad porque la autoridad se los pide. Y le dije, pero es que es diferente, con una línea de código que te robes puede ser lo que te falte para mejorar el código de otra empresa. No creo que aplique de la misma forma, pero es una visión, como decía David, yo creo, completamente analógica. Es decir, es lo mismo abrir tus libros contables que abrir tu algoritmo. Para mí definitivamente no es lo mismo. Entonces, por eso me parece mejor trabajar en el tema de la explicabilidad, que es distinto. ¿Qué cosas tomaste en cuenta para llegar a esa decisión a abrir tu algoritmo? Es técnicamente distinto. Si no, todo sería de código abierto o software abierto. No es así. Relacionado al tema y todo lo que hemos estado conversando, ¿cómo ustedes creen que se puede equilibrar la necesidad de recopilar y analizar datos para mejorar los productos y servicios con la necesidad de mantener la privacidad de los usuarios? Mira, no quiero usar la palabra enfrentamiento, pero digamos que la convivencia de repente entre ciertos derechos que tienen las personas en el mundo digital han resultado controvertidos, han resultado un poco compleja. Empezando por este tema de convivencia en ocasiones complicada entre mi derecho a la libre expresión, pero tu derecho a la privacidad, que es un derecho que también hay. Mi derecho a publicar, y vuelvo al punto de la libre expresión que yo tengo, pero el derecho de la protección al derecho de autor. Inclusive eso fue tan controvertido que muchísimas aplicaciones ahora tienen algoritmo para detectar si estás violentando inicialmente un derecho de autor. Y eso yo les pongo el ejemplo de YouTube. Si nosotros aquí estuviéramos haciendo un video y lo subimos a YouTube,
y resulta que de fondo pasa un auto que se para del semáforo y trae una canción fuerte y la deja durante cierto tiempo, el mismo algoritmo de YouTube lo detecta y pues va para abajo, ¿no? Entonces, eso no pasaba hace años, hace 10 años. Yo lo que te puedo decir es, el tema de convivencia de derechos es algo que se tiene que trabajar también mucho. Yo entiendo el tema mercadológico y de negocio que deben tener las empresas de recabar datos, pero también tenemos que ver qué tipo de datos, porque yo lo que siempre les digo mucho es que tenemos que entrar al principio de pertinencia de la información que me pides, porque recordemos que no nada más es el que me pidan información y yo la dé, sino que la información que me soliciten sea necesaria para el servicio o para el producto que yo estoy comprando, y también el tipo de data. Hay datos que son altamente sensibles, data que no es tan sensible. En la materia en la cual yo me especializo, que es prevención del lavado de activos, toda la información por disposición de la ley, que es una ley antilavado, toda la información que tiene que ver con este tipo de registros es sensible, invariablemente. Y de hecho hay un capítulo de confidencialidad y responsabilidad. ¿A qué voy? A que todo lo que tú asientas, por ejemplo, en un documento de una sociedad crediticia, una sociedad financiera o un organismo no financiero, pero que está dentro de lo contemplado en las 17 fracciones, perdón, 16 fracciones del artículo 17, como puede ser la República, en la fracción 2 inciso A. Y aquí el notario, por ejemplo, no es el sistema financiero, pero toda la información que recaba no nada más está protegida por otras leyes, también está privada. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Yo creo que existe una necesidad del sector comercial de tener los datos, pero también la gente debe estar muy consciente de que el propietario de los datos en todo momento es uno. Y aquí voy a hacer un tema. Yo platicaba con la gente del INAI y me decían que realmente el ejercicio de los derechos ARPA en México es muy bajo. Muy bajo. O sea, la gente que es más, la gente que los conoce, ¿no? Esto de acceso a rectificación, cancelación y imposición, y la gente que los ejercita es sumamente baja. O sea, nosotros vemos que nos piden cualquier información y damos todo. O sea, yo lo que quiero es usar la aplicación, yo lo que quiero es comprar el producto, lo que quiero es estar ahí. No te das cuenta de quién se lo hace. Entonces, yo creo que al final sí tenemos que ser, y ahí no es un tema de la aplicación, es un tema también de nosotros como usuarios. ¿Qué información damos? ¿Qué información no damos? ¿Cómo nos cuidamos también para el tema de ciberdelitos? Yo siempre les digo, a ver, en materia de ciberdelitos, ¿qué usamos más? ¿El teléfono móvil o la computadora? Casi todos me dicen el teléfono móvil. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes tienen un antivirus en su teléfono móvil? Casi nadie. Y muchos dicen, es que es iPhone, es infalible. Entonces, claro que no. O sea, quien les dijo que se compraron un iPhone porque pensaba que era infalible contra virus y ciberataques, pues los engañaron. ¿Vale? Oye, ¿quién tiene instalado un VPN? A mí me ha tocado ver en universidades, en aeropuertos, gente que está haciendo transferencias de su cuenta de banco conectados a la red del café o a la red del aeropuerto. Oye, a ver, les digo, a ver, si ya no hay de otra, porque de plano era hiperurgente, baja tu VPN que sean los gratuitos. No es infalible, pero te va a dar unos segunditos, a lo mejor ahí para que puedas hacer. O sea, tenemos un desconocimiento muy grande de los derechos que tenemos nosotros de este lado como usuarios de las plataformas, usuarios de las páginas, y no sabemos además ante quién podemos ejercerlos, porque nuestra legislación en México tampoco se expresa en el sentido de decir, oye, es un tema digital. Entonces, sí creo que es muy importante que nosotros tengamos esa cultura, que se vaya a generar esa cultura de defensa y convivencia de derechos. A veces no se ve como en el panorama completo de qué se hace con esta utilización de datos, aparte de predecir conductas de consumo, aparte de buscar patrones, aparte de hacer un perfilamiento más específico, más eficaz, que también es empujar ciertos patrones de consumo. Entonces, lo podemos ver como algo muy X, lo podrán ver ustedes, como les decía eso de al principio cuando existía este momento de no, pues yo que si no tengo nada que esconder a mí que me expliquen, que no se trata de eso, de la privacidad. Y en este caso, que podemos decir, bueno, pues ¿qué más me van a hacer comprar? ¿Qué otra cosa puede ser que me perfil? Tal vez lo vean así, pero echen un ojo al precedente de Vidal contra Google, cuando este hombre en su correo tenía
datos sensibles, nosotros tenemos datos sensibles en el correo de temas de salud. Entonces, los términos y condiciones de Google permitían que le llegara publicidad relacionada con todo lo que estuviera en sus correos. Esto también fue modificado, si este precedente es viejo. Entonces, esto también fue modificado, por eso ya no llega ese tipo de publicidad, porque no se pueden utilizar. Ya bueno, Google también por ese precedente, para que no le hiciera backlash en el resto del mundo, ahí aplicó, que fue en Europa, y ya no lo usa en el resto del mundo. Entonces, hay personas a las que por supuesto les puede incomodar, pero si ustedes dirán, a mí no, pero a la generalidad y por el tipo de datos que se trata, ¿por qué me tienen que hacer publicidad o alguna cosa, alguna oferta si tengo cáncer? O sea, yo lo último que quiero es que me lleguen noticias y ofertas y productos y tengo cáncer, que me pueda llegar desinformación. Hay un artículo muy interesante también de una escritora de Wired, se me olvidó ahorita su nombre, pero ella decía, cuando yo me embaracé, quise ver qué app podía utilizar o qué sitio podía utilizar y todo lo que querían era mis datos para mandarme desinformación y para mandarme publicidad y para mandarme más cosas de temas del embarazo y para venderme cosas para cuando naciera mi bebé y para venderme cosas para vender no sé qué. Y entonces todo eso, por la utilización de un dato sensible, puede dar lugar a otras cosas que lo que les digo, tal vez ahorita en este momento de su vida digan, y a mí que me vendan, les digo que no y ya. Pero entonces, cuando llegas a un tema, por ejemplo, como el del embarazo, donde hay desinformación semana tras semana, o cosas que están hechas para alertarte, desinformarte, para que compres, para que vayas, ese tipo de previsiones, de comportamiento, o de que te quieran empujar a que consumas algo, es lo que puede resultar realmente preocupante. Y entiendo el modelo de negocio perfectamente de algunas empresas que necesitan utilizar datos personales, porque ese es un negocio para perfilar, para hacer mejores, para que seas un mejor target. Lo entiendo, y pues de eso se trata, y es lo que platicábamos antes de empezar la plática, que decía Malcolm Harris, la mano que va a mover de todo es la del capitalismo. Y échale un ojo a Palo de Malcolm Harris o a The Age of Surveillance Capitalism de Shoshana Zuboff. Entonces dicen, lo que mueve es una realidad del capitalismo, es lo que estás soñando que es otra cosa. Pero bueno, entonces, ¿qué tanto vamos a dejar que ese tema, o sea, ese látigo, esa mano que va por ahí, se meta con temas de datos sensibles que terminan desinformando, que terminan alarmando? Entonces, cuando se vuelve lo realmente preocupante, la conclusión